En esta clase vamos a ver trastornos del agua y del sodio. Los temas a tratar son: 1. Los volúmenes del agua de los distintos compartimentos corporales, la distribución de concentración de electrolitos en el líquido LEC, conceptos de molaridad y su regulación, concepto de volumen extracelular y su regulación, el concepto de volumen arterial efectivo y su regulación, y finalmente hablaremos de hiponatremia e hipernatremia, cómo se producen y cómo se tratan. Aquí ven el volumen de agua corporal de los distintos compartimentos, donde se aprecia que aproximadamente en un hombre el 60% del peso corporal es agua y en una mujer alrededor del 50%. La distribución entre los compartimentos es aproximadamente un 40% del agua corporal está en el LIC y un 20% está en el LEC del peso corporal, es decir, 2:1. Si vemos la concentración de los distintos electrolitos, se pueden dar cuenta que el líquido extracelular, el ion más importante es el sodio, que tiene una concentración de alrededor de 142 miliequivalentes por litro, y en el líquido intracelular el más importante es el potasio, que tiene una concentración de alrededor de 140 miliequivalentes por litro. Para mantener esta simetría de electrolitos es fundamental la bomba sodio-potasio tepeasa, que lo que hace normalmente es sacar sodio desde la célula hacia el extracelular e introducir potasio al intracelular en una relación de 3 sodio por cada 2 potasio. A continuación vamos a ver lo que es la osmolaridad. La osmolaridad es el número de partículas osmóticamente activas en un volumen determinado de agua y se expresa en miliosmoles por kilo de agua. Esta osmolaridad va a determinar una fuerza osmótica que va a mover agua entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Tenemos un osmol efectivo predominante en cada compartimento. Como vimos, en el intracelular es el potasio y en el extracelular es el sodio. Ahora, lo que importa es el número de partículas y no el tamaño de estas. Por ejemplo, las proteínas son muy grandes. Aquí obviamente se está haciendo una representación gráfica, sería como un Transantiago. En cambio, el sodio, que es el principal determinante de la osmolaridad extracelular, son moléculas muy pequeñitas en relación al tamaño de las proteínas, pero son muchas, como se ve en esta fotografía de un gran número de hormigas. Cada hormiga tiene, desde el punto de vista molar, la misma fuerza que una proteína, pero son mucho más. ¿Cuáles son los determinantes de la osmolaridad del plasma? En primer lugar, el sodio, como ya dijimos. Normalmente lo que uno hace en el cálculo es multiplicar 2 por la concentración de sodio. El segundo molito que es importante es la glucosa, que se divide por 18 porque el peso molecular de la glucosa es 180 y como la glicemia viene en miligramos por decilitro, se divide por 18 y les da el número de osmolitos. Y finalmente el nitrógeno ureico dividido por 2,8, ya que el peso del nitrógeno ureico es 28 y como está en miligramos por decilitro, se divide por 2,8. Ahora, de esta fórmula nos queda la tonicidad cuando sacamos el nitrógeno ureico. ¿Por qué se saca de la fórmula el nitrógeno ureico? Porque se distribuye exactamente igual entre el intra y el extracelular, por lo tanto no ejerce un movimiento de agua, no es un osmol efectivo. Si nosotros medimos la osmolaridad con un osmómetro, esto oscila entre 2,80 y 2,90. Pero si sacamos el nitrógeno ureico, nos queda que la tonicidad es alrededor de 2,75 a 2,85. ¿Cómo se regula la osmolaridad plasmática? Lo que se regula es el balance de agua libre. El agua ingerida es el agua de la bebida, alimentos, el agua metabólica, y el agua excretada es el agua que se excreta en orinas, en heces, piel y tracto respiratorio. La respuesta reguladora es por los osmorreceptores hipotalámicos, que sensan pequeños cambios de osmolaridad, por ejemplo un 1%. Si sube la osmolaridad un 1%, va a subir la ADH o vasopresina. Y también se afecta el ingreso por la sed. Si sube la osmolaridad, también aumenta la sed. ¿Y qué es lo que hace la ADH? La vasopresina aumenta la permeabilidad del agua en los túbulos colectores. Acá ustedes ven, miren el gráfico en rojo, que es una persona que está euvolémica, completamente euvolémica, no tiene déficit ni exceso de volemia, y si se fijan, ya de 2,80 para arriba, que sube la osmolaridad, rápidamente empieza a subir la
secreción de vasopresina o ADH. ¿Ya? Ahora, si el paciente está hipovolémico, esto empieza antes. Y si está hipervolémico después. O sea, la hipovolemia también es un potente estímulo para la ADH. No solo la osmolaridad, sino que también la volemia. Y eso explica que hay personas que pueden tener una secreción de ADH muy alta, aunque su osmolaridad esté baja, como por ejemplo los pacientes con insuficiencia cardíaca o los pacientes con insuficiencia hepática, que tienen hipovolemia arterial efectiva, que lo vamos a ver después, que es ese concepto. Y la sed se estimula más o menos en el mismo rango de la osmolaridad, o sea, sobre 280 empieza a aparecer sed, parecido a la secreción de, ¿no es cierto?, ADH. Ahora, la sed también se puede estimular cuando hay hipovolemia. Ahora, cuando sube la ADH, ¿qué es lo que pasa? Acá se ve en este gráfico que al aumentar la ADH, la concentración de ADH, lo que va a suceder es que la osmolaridad de la orina va a subir. ¿Y por qué sube la osmolaridad de la orina? Como se ve en el gráfico de la izquierda, en el esquema, porque la ADH va a llegar a, ¿no es cierto?, las células principales del tubo colector, donde se va a unir el receptor B2. Eso va a llevar a un aumento del AMP cíclico en el intracelular. Eso va a estimular que canales de acuaporina 2 se incorporen en la membrana apical de la célula del tubo colector, de esta célula principal, y eso va a llevar a la reabsorción de agua. Y al reabsorberse agua, se va a concentrar, ¿no es cierto?, la orina, y va a aumentar la osmolaridad de la orina. Y eso va a significar mayor reabsorción de agua. Vamos a ver ahora el volumen extracelular. El volumen extracelular corresponde aproximadamente al 20% del peso corporal. Este compartimento depende del contenido total de sodio, no de la concentración, sino de la cantidad. Una persona puede tener una concentración de sodio alta, puede tener una concentración de sodio normal y puede tener una concentración de sodio baja, y el VEC puede estar aumentado, bajo, normal. O sea, no hay una correspondencia con la concentración. Es la cantidad de sodio. Entre más sodio uno haya ganado, más volumen extracelular va a tener. ¿Cómo se evalúa clínicamente este volumen extracelular? Cuando uno tiene depresión del VEC, depresión del volumen extracelular, es porque ha entrado en un balance negativo de sodio, es decir, ha perdido más sodio del sodio que ha ingerido. Y eso lleva a que se vea al paciente que uno habla está deshidratado. Lo correcto es decir, está con depresión del VEC. Se ven las mucosas secas, menor turgor cutáneo, disminución de la tensión ocular, taquicardia de reposo, taquicardia ortostática, que es cuando el paciente se pone de pie y le baja la presión, hipotensión supina o ortostática, ¿no es cierto? Se pone de pie y le baja la presión, aparte de la taquicardia, hipotensión ortostática, yugulares planas, disminución de la presión venosa central, disminución de la presión del capilar pulmonar y oliguria. ¿Y cómo yo me doy cuenta que un paciente está con el VEC aumentado? Porque aparece edema. Siempre que hay edema, ustedes deben de inmediato pensar que hay un balance positivo de sodio. Y lo otro es aparición de tercer espacio, por ejemplo, derrame pleural o ascitis. Este es el esquema de Darrow que combina la tonicidad de los compartimentos con el volumen de estos, y se lo voy a explicar de inmediato. En el eje de la X tenemos volúmenes, entonces el LIC, el líquido extracelular, es 2 veces SA1 el líquido extracelular. Y si vemos la tonicidad, es alrededor de 285 y es igual en los dos compartimentos. Por lo tanto, no hay movimientos de agua entre el LIC y el LEC. ¿Qué pasaría si ingresara mucho sodio al LEC? Eso va a hacer que aumente la osmolaridad del LEC, y eso va a hacer que, por un lado de sed, ¿no es cierto?, tomen más agua el paciente, va a pasar que va a aumentar la absorción de agua en el tubo colector, pero también se va a mover agua del LIC al LEC. ¿Ya? Si al revés, si bajara mucho la concentración de sodio en el LEC, eso haría que el agua se moviera hacia el LIC, ¿ya? Y eso lleva a edema en las células, que donde más se nota es la hiponatremia a nivel de las neuronas, como lo vamos después. ¿Qué cosas causan depresión del VEC? Pérdidas gastrointestinales, vómitos, diarrea, una fístula y las ostomías, una ileostomía, por ejemplo, que es típico que se complican con depresión de VEC, incluso con falla renal aguda. Pérdidas renales, los diuréticos, la diuresis osmótica, por ejemplo la glucosuria, y el hipoaldosteronismo también puede producir
pérdidas renales al no funcionar la aldosterona o no existir la aldosterona, no se reabsorbe sodio a nivel distal y eso lleva a déficit de Beck. Formación de un tercer espacio, por ejemplo, un paciente que está con una obstrucción intestinal. Entonces disminuye la reabsorción de solutos, de agua y se va formando este tercer espacio en el intestino. Las hemorragias y las quemaduras, que hay pérdida importante de Beck en ambas de ellas. Frente a la depresión del Beck se estimulan factores neurohumorales como aumento del tono simpático, aumento de la renina, angiotensina, aldosterona, disminuye el péptido auricular natriurético y aumenta la vasopresina. Ahora, lo que es sensado a nivel de nuestro organismo no es el Beck, no hay sensores del Beck, sino lo que es sensado es el volumen arterial efectivo, y el concepto de esto es que es el volumen que está manteniendo la perfusión de los órganos y se encuentra dentro de las arterias. Estamos hablando de las principales arterias que llevan la sangre a los tejidos, y por lo tanto depende del lleno arterial. Un volumen arterial efectivo puede coexistir con Beck normal, contraído o expandido. El ejemplo más característico, un paciente con insuficiencia cardíaca, tiene poco gasto cardíaco, por lo tanto tiene un volumen arterial efectivo muy bajo. Sin embargo, como se gatilla la reabsorción de sodio y agua en el riñón, en los riñones se produce un aumento del Beck. El paciente se ve muy edematoso, pero si miramos dentro de la arteria hay un Beck más bien bajo, ¿ya? Un volumen arterial efectivo bajo. Beck aumentado, pero volumen arterial efectivo bajo en el insuficiente cardíaco. El cirrótico también es otro ejemplo en que básicamente se produce fístulas arteriovenosas y una gran vasodilatación a nivel del territorio esplánico, lo que hace que haya un déficit del lleno arterial hacia la mayor cantidad de los tejidos. Y eso, esa hipovolemia arterial efectiva se va de la mano con un aumento de la retención de sodio y agua y por lo tanto un aumento del Beck. El paciente se ve edematoso, con citis, por ejemplo, en el cirrótico. Este volumen arterial efectivo es el parámetro que realmente es regulado por los mecanismos encargados de mantener el Beck. Y cuando disminuye el volumen arterial efectivo, lo que se va a producir es que se van a estimular vasoreceptores arteriales. Estos vasoreceptores van a hacer que aumente la ADH, aumente el tono simpático y aumente la liberación renina, angiotensina 2 y aldosterona. Al producirse esta ¿no es cierto?, estimulación hormonal, va a llevar por un lado retención de agua vía vasopresina, pero también aumento de la resistencia vascular periférica, fundamentalmente por el simpático, también por la angiotensina 2, y a nivel renal, la angiotensina 2 y la aldosterona llevan a retención de sodio. Y al retenerse sodio y agua, uno vuelve nuevamente a mantener el volumen arterial efectivo, excepto en un paciente, ¿no es cierto?, por ejemplo, que tiene insuficiencia cardíaca, en que igual el volumen arterial efectivo va a seguir bajo. ¿Por qué? Porque hay insuficiencia cardíaca y baja el gasto cardíaco. Vamos a ver ahora las hiponatremias como tema. Es un problema clínico bastante frecuente, en especial en los pacientes hospitalizados, aunque también se puede dar en pacientes ambulatorios, como vamos a ver. La hiponatremia corresponde a un sodio bajo 135 milicavalentes por litro. Refleja una alteración del balance de agua libre más que el de sodio. La hiponatremia no se debe a que hay un balance negativo de sodio. O sea, el balance de sodio puede ser negativo, puede ser neutro o puede ser positivo. El problema es que hay una alteración del balance de agua libre que lleva a que exista un exceso de agua libre en relación al sodio. Eso lleva a que se diluya el sodio. Y el mecanismo más importante de producción de la hiponatremia es que a nivel renal existe un problema para deshacerse del agua libre. Todos los días nosotros necesitamos eliminar agua libre porque uno come alrededor de 9-10 gramos de sal y se toma unos 2 litros y medio más de agua. Entonces hay una cantidad de agua que debe eliminarse pura, tal como es, sin soluto, se llama agua libre. Y para eliminarse esta agua libre, lo primero es que debemos tener filtración glomerular, ¿ya? Si no hay filtración glomerular, por ejemplo, una persona en diálisis crónica, si se toma 3 litros de agua, obviamente no lo va a poder botar esa agua libre y se va a diluir. En segundo lugar, tiene que haber poca reabsorción en el tubo proximal, porque si hay mucha reabsorción en el tubo proximal, aunque esto sea completamente isotónico y no debería afectar la anatremia, resulta que eso va a llevar a que disminuya mucho el flujo por los túbulos
por el asa delgada descendente y también disminuye por el asa gruesa ascendente, que es donde se genera el agua libre, porque ahí se reabsorbe solamente soluto y no se reabsorbe agua. Entonces, al disminuir el flujo tubular, va a llevar a que se genere menor cantidad de agua libre porque hay menos flujo tubular y se genera menor cantidad de agua libre por unidad de tiempo, finalmente. Y otra cosa, para poder botar agua libre por los riñones, es que el ADH debe estar bajo. Entonces, si aumenta el ADH, ya sea por mecanismos apropiados, hipovolemia, por ejemplo, o inapropiados, como son las secreciones inapropiadas de ADH, eso puede llevar a que tú no seas capaz de eliminar el agua libre, reabsorbas mucha agua y se produzca una hiponatremia. Cuando nos enfrentamos a una hiponatremia hay 4 preguntas claves que uno debería hacer. Primero es cómo está la osmolaridad, porque las hiponatremias en general son hipotónicas, la gran mayoría, pero existen 2 condiciones. Una es la pseudohiponatremia, que es un error de laboratorio, ¿ya? Y que se ve en los pacientes que tienen aumento de las proteínas plasmáticas o un aumento de los lípidos, en que por un error de laboratorio se mide el agua en relación al volumen plasmático y no en relación al agua. Con los electrodos de sodio modernos que se usan para medir natremia, esto no debería ocurrir. Y la otra es una hiponatremia que es real, pero hipertónica, o sea, con osmolaridad aumentada. Y esto es lo que se ve habitualmente en la hiperglicemia o en un exceso de manitol administrado erróneamente. Tanto la hiperglicemia como el manitol aumentan la osmolaridad plasmática y eso va a hacer que salga agua desde la célula hacia el extracelular y hacia el intravascular y por lo tanto se va a diluir el sodio. Aproximadamente por cada 100 miligramos que sube la glicemia, la natremia baja alrededor de 1,5, 1,7 mil equivalente. Lo segundo que uno se tiene que preguntar es cómo está el VEC, porque la hiponatremia puede ser con VEC aumentado, por ejemplo la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepática, normal, como por ejemplo la secreción inapropiada de ADH, y bajo, como por ejemplo una persona que tuvo diarrea, vómito, le dio sed, tomó agua y no pudo botar el agua. O sea, el VEC puede estar en cualquiera de las 3 condiciones. Tercero, lo que yo siempre me tengo que preguntar, ¿esta hiponatremia es severa? O sea, ¿tiene riesgo el paciente de morirse la hiponatremia? ¿Es muy grave? ¿Puede hacer un edema cerebral que lo lleve a un enclavamiento, ¿no es cierto? Y riesgo de hacer un paro. Y cuarto, ¿esta hiponatremia es aguda o crónica? ¿Por qué eso es tan importante? Agudo es menos 48 y crónico más de 48. ¿Por qué es tan importante eso? Porque si es crónica, siempre la tasa de corrección debe ser lenta. Si se produjo lentamente, hay que corregir lentamente porque hay una complicación importante en la hiponatremia, que es la mielinolisis, que ocurre en pacientes habitualmente con hiponatremia crónica, que se corrigieron muy rápido. Bueno, las hiponatremias hipotónicas, que son la gran mayoría, de acuerdo al VEC uno las puede encontrar pacientes con VEC aumentado, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática y también la insuficiencia renal. Con el VEC normal, aquí tenemos la secreción inapropiada de ADH, el hipotiroidismo y la insuficiencia de glucocorticoides, pero antes que haya déficit de VEC. Y el volumen extracelular bajo, acá está básicamente cuando hay pérdida aumentada de sodio a nivel renal, que son los diuréticos, la diuresis osmótica, la insuficiencia suprarrenal, nefropatías perdedoras de sal, que son bastante raras, y eso lleva a pérdida de sodio y de agua, pero lo que sucede es que el paciente toma agua y esa agua no la puede eliminar. Lo más frecuente son los diuréticos tiacídicos, por ejemplo, la hidroclorotiazida, la clortalidona, metolazona, pavedal que se llama, que pueden producir hiponatremias con VEC bajo por pérdida de sodio renal. Y pérdida de sodio extrarrenal son todas las pérdidas extrarrenales como diarrea, vómito, que llevan a un aumento, ¿no es cierto?, de las pérdidas de sodio y de agua, que podría ser isotónica, pero como esto produce un aumento de la sed y el paciente toma agua y tiene un déficit para eliminar el agua libre, se produce una hiponatremia. Frente a la hiponatremia se produce una adaptación cerebral que habitualmente se completa en 48 horas y por eso se ha definido como 48 horas el tiempo de una hiponatremia aguda. Entonces lo primero que va a ocurrir frente a una hiponatremia es que el cerebro, porque ahí es donde se notan, ¿no es cierto?, mayormente los cambios de volumen, va a ganar agua y se va a producir un edema cerebral.
Pero eso lleva a una adaptación que es bastante rápida en las primeras horas, que es básicamente por salida de sodio, de potasio, eh, de otros electrolitos, y más tardíamente una adaptación más lenta que es por homolitos orgánicos, que termina de ocurrir alrededor de las 48 horas. Entonces ustedes ven en este modelo animal que se produce una hiponatremia de 140 a 120, aumenta el peso del cerebro en las primeras horas, pero después empieza a bajar. A los 16 días ya no está tan elevado. ¿Cuáles son estas respuestas neuronales a la hiponatremia? Lo que va a pasar, obviamente, si hay hiponatremia, entra agua a las células, porque si hay hiponatremia y baja la osmolaridad en el extracelular, va a ingresar agua a las células. Esto es mediado fundamentalmente a nivel de las neuronas por acuporina 4. Esto va a llevar a una salida rápida de sodio desde el intracelular, mediado por sodio, potasio, TPasa y canales de sodio, y después va a salir también potasio. La salida de osmolitos orgánicos más tardía y al menos 48 horas, y puede demorarse incluso hasta 5 días en completarse. Es muy importante saber que existe una marcada preponderancia de daño cerebral por hiponatremia severa en las mujeres. O sea, si uno analiza todos los pacientes hiponatrémicos y ve que más o menos mitad y mitad son hombres y mujeres, los pacientes que quedan con algún grado de daño cerebral son mayoritariamente las mujeres. ¿Y por qué es más grave la hiponatremia en las mujeres? Porque al tener estrógeno se inhibe esta actividad de la bomba sodio potasio TPasa cerebral, que va a hacer que salga menos sodio en las neuronas y menor adaptación a la hiponatremia. También se sabe que las hormonas sexuales femeninas pueden aumentar los niveles circulantes de ADH, y además en ratas hembras se ha demostrado que el ADH induce mayor vasoconstricción cerebral, es decir, que aparte que tiene más ADH puede acompañarse de menor perfusión cerebral. Ahora, otra cosa muy importante que hay que saber es que la tasa de corrección de la hiponatremia debe ser muy lenta siempre cuando los trastornos son lentos. Por ejemplo, aquí vemos casos crónicos y casos agudos. Si ustedes corrigen un paciente agudo, ya sea de manera rápida o lenta, slow lento o rápido, van a quedar sin complicaciones después de la corrección. No tienen secuelas. Pero si tenemos un paciente crónico, si lo corregimos lentamente, no le va a pasar nada. Pero si lo corregimos rápido, existe un porcentaje no menor que quedan con secuelas permanentes. Y eso se debe a un daño producido por la corrección rápida. Todo lo que se produce lento hay que corregirlo lento. Cuando yo tengo una hiponatremia severa sintomática, en general son natremias menores de 125 asociadas a edema cerebral y riesgo inminente de daño neurológico. Los pacientes van a tener básicamente un compromiso neurológico, va desde una confusión, alteración de conciencia no tan grave, hasta coma y muerte por herniación cerebral. Y las hiponatremias severas sintomáticas son generalmente agudas, ¿ya? Una paciente que bruscamente bajó de 140 a 120, pero también existen hiponatremias severas que son crónicas, o sea, ya más de 48 horas. En especial, lo que vemos mucho son por tiacidas y por secreción inapropiada de ADH. Y toda esta hiponatremia severa sintomática, se refiere a severa en general cuando tiene síntomas neurológicos, son siempre consideradas como una emergencia médica. Aquí se ven algunas causas de hiponatremia severa sintomática que lleva a edema cerebral. La polidipsia psicogénica son personas que se ponen a tomar exceso de agua, se toman más de 12, más de 15 litros de agua, y obviamente va a producirse una disminución de la natremia porque se supera la tasa máxima de eliminación de agua libre, que es aproximadamente 12 litros al día en una persona que tiene una dieta de 600 miliosmoles. Y eso es porque la mínima molaridad que se puede eliminar por orina son 50 miliosmoles, es decir, en 12 litros yo botaría los 600. Si me tomo más de 12 litros, podría entrar en hiponatremia. El estado postoperatorio en la mujer joven, esto porque se produce un aumento de la secreción de ADH y a veces, por error, se dan soluciones hipotónicas en vez de dar soluciones isotónicas. La mujer mayor con uso de tiazida, eso lo vemos bastante, habitualmente pacientes mayores, más bien delgadas, que tienen muy poca ingesta de proteínas,
que básicamente comen galletitas y toman té, y son enfrentadas a uso de tiazida y o también sertralina u otros fármacos antidepresivos que hacen subir la ADH y producen una secreción inapropiada de ADH. En mujeres jóvenes o hombres jóvenes también, uso de éxtasis, ¿ya? Que sube, el éxtasis al final es como una ADH símil y aumenta la reabsorción de agua finalmente. Inducción del parto con oxitocina, esto también, al final la oxitocina es parecida a la ADH, aumenta la reabsorción de agua bruscamente. Corredores de maratón, que habitualmente sean mujeres jóvenes que corren una maratón, que son más bien delgadas y que durante la carrera van tomando agua y no son capaces de eliminar el agua. Toman mucha agua durante la carrera y en vez de bajar de peso en la carrera, suben de peso, y es porque reabsorben mucha agua. Y toda hiponatremia asociada a hipoxemia también es grave. Ahí se ven las más frecuentes que nos encontramos de la hiponatremia severa: mujeres jóvenes en postoperatorio, las mujeres en puerperio son las más delicadas, y mujeres mayores que toman tiazida y o sertralina. Ahora, ¿cómo se maneja la hiponatremia? Si la hiponatremia se produjo por una excesiva ingesta de agua, este paciente lo que va a tener es una poliuria y va a tener la orina diluida y la molaridad va a estar bajo 200. Bueno, este paciente lo que hay que hacer es restringirle los fluidos, y con eso se va a ir tendiendo a autocorregirse de forma más o menos rápida. Hay que tener cuidado igual que no exista sobrecorrección. Menor excreción de agua libre con BEC disminuido, o sea, tenemos un paciente que tiene oliguria, la osmolaridad está mayor de 400, es un paciente, por ejemplo, que tuvo diarrea, tuvo vómitos, le bajó el BEC, un déficit de BEC, le bajó el volumen arterial efectivo, se estimuló la sed, pero también subió la ADH, el paciente toma agua y no es capaz de eliminar el agua libre y empieza a hacer hiponatremia. Y llega hipotenso, hipovolémico, con el BEC bajo, y tiene hiponatremia. Y aquí lo que se recomienda es usar solución salina isotónica, por ejemplo, la solución fisiológica. Y esto va a corregir la hiponatremia. El gran problema de estos pacientes es que a veces se sobrecorrigen. Después tenemos pacientes que tienen menor excreción de agua libre, que tienen un BEC normal o aumentado. La molaridad de la orina aquí también habitualmente es sobre 400. Y estos son pacientes que, por ejemplo, tienen secreción inapropiada de ADH. ¿Ya? Se les ve el BEC habitualmente normal. Aquí lo que uno hace es restringir los fluidos, dar furosemida que aumenta la excreción de agua libre por los riñones, y considerar siempre el uso de cloruro de sodio al 3%. Y ahí vamos a ver que esto se ocupa para subir de manera bastante controlada la anatremia. Y también se puede producir hiponatremia cuando hay depleción de potasio, que lo vamos a ver más adelante. Y si hay depleción de potasio, suplementar el potasio, y con eso puede subir también la anatremia. Y bueno, puede darse la combinación de siempre de hiponatremia más depleción de potasio, y hay que corregir ambos. Pero siempre que ustedes corrijan el potasio, consideren que les va a subir la anatremia a los pacientes. Existen muchas fórmulas para corregir la hiponatremia. En este trabajo, ¿no es cierto?, publicación del New England, se ven un montón de fórmulas, desde las más tradicionales hasta la fórmula que más se utiliza, que es la del doctor Adrogué y el doctor Madias. La que se recomienda en general es usar la fórmula de Adrogué-Madias para reposición de sodio. Hay una fórmula en que no está el potasio, que es la que estamos viendo acá, y hay otra en que está el potasio, que lo vamos a ver en un ejemplo clínico. Entonces, esta fórmula lo que predice es cuánto va a cambiar la anatremia con 1 litro de solución. Entonces yo digo cuánto me va a subir el sodio con 1 litro de solución, y lo que yo hago, tengo que saber la concentración que yo estoy infundiendo, restarle la anatremia que tiene el paciente, y eso dividirlo por el agua corporal total más 1. ¿Por qué 1? Porque es con 1 litro. Y con eso yo estimo cuánto va a subir. Ahora, si uno tiene una hiponatremia severa, sintomática, una recomendación es usar la solución salina hipertónica, que puede ser al 2,7 al 3%. Al 3% se preparan 300 ml de NaCl al 10%, y ustedes lo echan en 700 ml de agua estéril, y les va a quedar ahí 1 litro, ¿no es cierto?, donde van a tener 3 gramos por cada 100 o 30 gramos por litro. Y si uno calcula
¿Cuántos son los miliequivalentes que tenemos por litro? Son 513, porque 1 gramo de cloruro de sodio equivale a 17 miliequivalentes de sodio. Así que voy a tener una solución al 3%, 513 miliequivalentes. Ahora, otra manera más fácil, porque no siempre hay agua estéril, es con solución fisiológica, en la que yo tengo una solución fisiológica de 500 ml, le boto 100 y le echo 100 ml de NaCl al 10%. Si uno calcula, esto queda aproximadamente al 2,7%, es decir, quedan 2,7 gramos por 100 cc o 27 gramos por litro, y eso equivale a tener alrededor de 476 milivalentes por litro. ¿Y cuál es la gracia de la solución hipertónica? Es que si yo al paciente le doy 1 ml por kilo por hora, voy a subirle alrededor de 1 miliequivalente por litro. Entonces, yo tengo que corregir, si es muy severa, a lo mejor 1, a lo mejor 2 miliequivalentes por litro por hora, pero después frenarse, porque con 4 a 6 miliequivalentes que se corrijan en las primeras 4 o 6 horas es suficiente para controlar cualquier emergencia hiponatrémica. O sea, si usted le llega a un paciente con 115, si ustedes lo subieron a 120, ya no necesitan subir más, con eso ya se salvó. De hecho, con solo 4 miliequivalentes ya se controla la mayoría de las emergencias hiponatrémicas. Y no se deben exceder en general de 6 a 8 miliequivalentes en 24 horas, y esto sobre todo para los pacientes crónicos, que son los que tienen mayor riesgo de mielinolisis pontina. Incluso si el paciente tiene mucho riesgo de mielinización, como lo vamos a ver después, no se deben exceder 6 miliequivalentes en las primeras 24 horas. Las otras son las medidas generales de protección de la vía aérea. Uno va monitorizando al menos cada 4 horas los electrolitos, y no se olviden que a veces se pueden sobrecorregir. Es decir, por ejemplo, el paciente subió de 120 a 125, o sea, perdón, de 110 a 125. Estamos hablando del subió de 110 a 120, subió 15 milivalentes súper rápido en las primeras 12 horas. Ese paciente hay que bajarlo. No puede haber una sobrecorrección porque tiene riesgo de daño cerebral, la mielinolisis pontina. ¿Cuándo va a ocurrir esta sobrecorrección? En la hipovolemia, porque la hipovolemia yo le doy fisiológico, pero al darle fisiológico desaparece el ADH, se puede corregir, o cuando yo discontinúo las TECIDAS porque desapareció el efecto del fármaco. También podría darse cuando se discontinúa un fármaco de producida secreción inapropiada de ADH porque desaparece, y también cuando hago reemplazo de cortisol o hago reemplazo de la hormona tiroidea. ¿Qué es lo que es la desmielinización osmótica? Es una complicación iatrogénica que puede desarrollarse 1 a 7 días después de la sobrecorrección de una hiponatremia crónica. Es independiente del método de corrección usado, puede ser porque se restringió el agua, porque se le dio solución fisiológica o porque se usó una solución hipertónica al 3%. La mayoría de los casos ocurren luego de tasa de corrección de la anatremia que excede de los 12 miliequivalentes por litro al día, pero también se han descrito casos luego de corregir solo 9 o 10 miliequivalentes al día. La disminución del volumen cerebral gatilla la desmielinización de las neuronas pontina y extrapontina. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando un paciente está con hiponatremia, aumenta el contenido de agua de las neuronas, y como vimos antes, esto lleva a que las neuronas se deshagan de osmolitos tanto sodio, potasio, como osmolitos orgánicos, y eso lleva a que la neurona tiende a recuperar su volumen y ya no va a estar tan aumentado el volumen, tiende a recuperar el volumen normal. Pero si se enfrenta bruscamente a una solución, aunque sea normal, la va a ver como hipertónica, porque adentro de la neurona hay pocos osmolitos. Se ve como que afuera hubiera muchos osmolitos, y eso va a llevar a que se produzca bruscamente una salida de agua desde las neuronas, que se llama también shrinkage en inglés, una contracción del volumen de estas neuronas, y eso es lo que produce la desmielinización de las neuronas pontinas y extrapontinas. Esto produce disfunción neurológica, incluyendo hiperreflexia, cuadriplegia, parálisis pseudobulbar, parkinsonismo, enclaustramiento, convulsiones, coma e incluso la muerte. Las manifestaciones neurológicas iniciales que aparecen, ¿no es cierto?, habitualmente después del primer día, habitualmente como a los 7 días del cuadro, al principio no van a tener manifestaciones radiológicas.
Las imágenes en el cerebro aparecen en general 2 o más semanas después. Y el pronóstico es bastante ominoso, por lo tanto la prevención es vital. Prevenir. Acá se ve en la resonancia nuclear magnética en secuencia T2 que se ve que en el centro, aquí en el puente, hay un aumento de la señal. Eso es muy consistente con una mielinolisis central del puente. ¿Cómo se produce esta mielinolisis? Este intenso estrés osmótico, este encogimiento, shrinkage de las células, de las neuronas, hace que se mueran los astrocitos. Se activa la microglía, se abre la barrera hematoencefálica y se produce la desmielinización. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se deben conocer? Los pacientes que tienen riesgo de hacer mielinización osmótica, los que tienen hiponatremia crónica severa, o sea, son crónicos y tienen sodio muy bajito, menos de 110. Los pacientes con alcoholismo crónico, los que tienen insuficiencia hepática, trasplantado hepático, el paciente depletado de potasio, porque uno siempre corrige el potasio y si no se acuerda que el potasio sube la natremia al corregirlo, se me puede sobrecorregir muy rápido. Y los pacientes desnutridos. Vamos a ver ahora algunos casos clínicos de hiponatremia. En primer lugar, una paciente mujer de 71 años que fue llevada al servicio de urgencia desde un hogar de ancianos por un síndrome confusional mayor. Había estado rechazando sus comidas durante los 2 días anteriores, solo estaba ingiriendo agua, nada de sal. Y tenía antecedentes de un trastorno del ánimo sin una terapia farmacológica actual. La paciente estaba desorientada con respecto al tiempo y al lugar y cuando ingresa lo que se ve es que el VEC está disminuido 2 cruces. La presión arterial está en 82,30, la frecuencia cardíaca en 103 latidos por minuto, la temperatura 36,2 grados Celsius, la saturación de oxígeno 99% con aire ambiental y su peso estaba en 60 kilos. O sea, es una paciente que está con hipotensión, con taquicardia y con el VEC disminuido al examen físico. Se tomaron exámenes y bueno, aquí se explica por qué la paciente estaba con confusión. Tenía un sodio muy bajito, 180 miliequivalentes por litro. Esta no es una hiponatremia aguda, ya esto es una hiponatremia crónica porque han pasado obviamente más de 48 horas para que se generara el trastorno. Además que cuando llega un paciente así uno nunca sabe realmente si es agudo o crónico, mejor considerar lo que es crónico, ¿ya? Entonces 108 de sodio, tiene un potasio normal, bicarbonato normal, nitrógeno rico 25, creatinina 1,1, está con un poquito de falla renal y es como prerrenal porque está disociado el nitrógeno y la creatinina, una glicemia que está bien. Y en el examen de orina lo que se ve es que el sodio está muy bajito, lo que quiere decir que el paciente está hipovolémico, ¿ya? Al paciente se le dejan 2 litros de solución fisiológica y 10 horas después, ahí se ve que la solución fisiológica tiene por cada litro, como trae 9 gramos, y le dije que cada gramo son 17 miligalentes, cada gramo de sal son 17 miligalentes, y trae 9, son 154 miligalentes de sodio y 154 miligalentes de cloruro. Eso es lo que trae la solución salina isotónica o solución fisiológica. Bueno, a las 10 horas uno podría haber hecho los cálculos de cuánto le iba a subir y esperaba que subiera 5 miligalentes o menos, y resulta que subió de 110 a 128. Perdón, de 108 a 128, era 108 el inicial, a 128, es decir, subió 20 puntos en las primeras 10 horas. Es una sobrecorrección tremenda. Esta paciente obviamente tiene un riesgo de hacer una mielinolisis pontina. Ahora la pregunta es por qué el sodio sérico aumentó tan rápidamente y cómo la vamos a tratar. Entonces, ¿cómo se trata esta paciente? Ahí están las alternativas: continuar la restricción de agua, pero detener la infusión de solución salina. ¿Ya? La paciente se le había restringido el agua además, pero ya, le vamos a parar la solución salina. Usar desmopresina o usar desmopresina y dextrosa para que el sodio baje hasta 120, o usar desmopresina y dextrosa para que el sodio baje a 114, que es la respuesta correcta, porque de 108 hasta 114 hay 6 miliequivalentes, y eso es lo que uno debería haber corregido en estas primeras 10 horas, ¿no? 120 igual es mucho, ¿ya? ¿Y por qué se debe? La respuesta correcta es la de usar desmopresina y dextrosa al 5% para reducir el sodio sérico hasta 114 milivalentes por litro, porque la desmopresina va a ayudar a bajar la natremia, porque es un símil a la vasopresina o ADH.
y eso va a hacer que se reabsorba más agua desde el tubo colector. Aunque las complicaciones de un rápido aumento del sodio sérico en este paciente son poco probables, es mejor tener cuidado y limitar el aumento a menos de 10 miliequivalentes por litro en las primeras horas, en las primeras 24 horas. Aquí se ve un paciente que tuvo una sobrecorrección de la anatremia y la infusión de dextrosa al 5% más desmopresina es la que permite finalmente de que se logre revertir la sobrecorrección de la anatremia. Escenarios comunes en que se puede revertir rápidamente una hiponatremia y sobrecorregirse son la corrección de la hipovolemia, porque desaparece la ADH al corregir la hipovolemia, discontinuación de tiazida u otro medicamento responsable de una secreción inapropiada de ADH, porque desapareció el fármaco, y reemplazo del déficit de cortisol o tiroxina porque desaparece el déficit. El caso 2, esta es una mujer de 24 años que acude al servicio de urgencia, confusa, desorientada. El VEC se ve normal, o sea, ya nos estamos orientando de inmediato que esta es una hiponatremia que puede ser secreción inapropiada de ADH, hipotiroidismo. La presión arterial se ve normal, la frecuencia cardíaca está normal y había estado una fiesta electrónica durante la noche. No toma medicamentos y el historial médico pasado no tiene complicaciones, tiene la presión arterial normal y el VEC se ve normal. El sodio está extremadamente bajo, 108, el potasio está normal, tiene una función renal normal, ¿ya? Y está con una osmolaridad de la orina aumentada, eso quiere decir que está reabsorbiendo agua, y la osmolaridad del plasma está muy bajita porque obviamente tiene una hiponatremia hipotónica. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico más probable que tiene esta paciente es una secreción inapropiada de ADH producida por una droga, que es el éxtasis en este caso, pero la secreción inapropiada de ADH se puede deber a muchas cosas, por ejemplo al cáncer, en especial tumores pulmonares, cáncer de pulmón, tumores mediastínicos, algunas condiciones pulmonares como infecciones, falla respiratoria, ventilación con presión positiva, trastorno del sistema nervioso central como trastorno inflamatorio, hemorragias, trauma, miscelánea, el estado postoperatorio, en general cirugías que producen dolor, que producen severas náuseas, la infección por HIV, hay causa idiopática, secreción inapropiada de ADH. Y dentro de las drogas hay un montón de drogas, ahí están algunas de las drogas, las más frecuentes se las marqué acá. Falta en la lista las tiazidas que también pueden producir un exceso de secreción de ADH. Y está incluido el éxtasis, que es lo que esta paciente consumió, de ADH. Y es lo que la paciente había consumido. ¿Cómo se va a manejar la hiponatremia severa sintomática de esta paciente que es aguda? Bueno, si es aguda, y aquí es obvio que es aguda porque sí tiene menos de 48 horas, la fiesta electrónica fue la noche anterior y llegó hiponatrémica muy bruscamente al otro día, en la mañana, al hospital, a la urgencia. Entonces aquí hay mucho menos riesgo de que se produzcan amiloidosis espontánea. Entonces, lo que se debe hacer aquí es evitar que la paciente se complique por la hiponatremia. Y la recomendación es que se use una solución salina hipertónica, ya sea al 2,7 o al 3%, y para corregir 1 miliequivalente por hora, yo tendría que dar 1 ml por kilo por hora de esta solución hipertónica de sodio, de cloruro de sodio al 3%. Si la paciente pesaba 60 kilos, le dejo 60 ml por hora. Y la idea es controlando electrolitos. Entre las primeras 4 a 6 horas debería subir 4 a 6 miliequivalentes y con eso la paciente se va a salvar, digamos, de la emergencia hiponatrémica. Se podría dar un bolus incluso de 60 ml la primera hora y por eso ya sé que sube 1 miliequivalente y después me podría ir más lentito. También se recomienda no sobrecorregir, o sea, no pasarse de 9 miliequivalentes al día, pero la verdad que aquí el riesgo es bastante menor porque esta es una hiponatremia, en este caso particular de la paciente, es aguda. En el caso clínico 3 tenemos a una paciente de 60 años con historia médica de hipertensión, insuficiencia cardíaca, secundaria a hipertensión pulmonar, en tratamiento con carvedilol, 6.25 miligramos cada 12, furosemida, diurético de asa 40 miligramos, prostaglandina en inhalador,
Y desde hace una semana se agrega a la terapia clortalidona, 25 miligramos al día, que es un diurético tiacídico. Destaca el ingreso que el VEC se ve límite, es decir, la paciente probablemente estaba con VEC aumentado cuando se partió la clortalidona y después de esta semana el VEC disminuyó, se ve más bien límite, está desorientada, no tiene focalidad neurológica, los ruidos hidroaéreos están disminuidos y tiene un peso estimado de 60 kilos. Ingresa con los siguientes exámenes: una anatremia 108 y un potasio 2,8. Llama la atención entonces que tanto tiene hiponatremia como hipocalemia. La glicemia está en 90, el CO2 total, que un índice, ¿no es cierto?, como está el bicarbonato, que es aproximadamente 38, o sea, está con una alcalosis metabólica. El nitrógeno con 20, creatinina en 1, están prácticamente normales, levemente disociado nitrógeno tal vez, y tiene un potasio sodio urinario elevado, con una osmolaridad en la orina de 300 y una osmolaridad en el plasma de 230, es decir, tiene una, ¿no es cierto?, hiponatremia hipotónica. ¿Y qué es lo que hay que hacer en esta paciente? Cuando uno corrija, debe considerar que al aportar potasio, el potasio va a ingresar al extracelular, pero de ahí, por la bomba sodio-potasio TPA, se va a ingresar al intracelular, y eso va a hacer que salga sodio desde el intra al extracelular. Es decir, cuando yo corrijo una hiponatremia, si yo le agrego potasio, ese potasio que yo agrego va a ayudar a que suba la anatremia. Por eso en la fórmula de Adrogué y Madias, cuando yo quiero corregir un trastorno en que tengo que aportar sodio y potasio, debo sumar las concentraciones de sodio y potasio a mis soluciones, a eso restarle el sodio sérico, el sodio plasmático, y dividirlo por el agua corporal total más 1 para calcular cuánto me subiría con un litro de solución. ¿Cómo corregir la hiponatremia severa a esta paciente? Se trata de una mujer de 60 años con una hiponatremia que lleva más de 48 horas, por lo tanto es crónica, severa, 108 milicalentos por litro, con trastorno neurológico, tiene un VEC límite y tiene el potasio bajo. Entonces, la recomendación es que se prepare una solución que tenga tanto cloruro de sodio como cloruro de potasio. Si ustedes toman 20 gramos de cloruro de sodio y 10 gramos de cloruro de potasio y eso lo llevan a un litro, van a tener una solución que va a ser al 3%, pero que va a tener una mezcla de cloruro de sodio y cloruro de potasio. ¿Y cómo estimo el aumento de la anatremia con un litro de esta solución? Acá le hice yo el cálculo. Si el agua corporal total fuera el 55%, estamos hablando de 33 litros para 60 kilos. Entonces, lo que subiría el sodio con un litro de solución sería el sodio que yo estoy infundiendo, que es 340, más el potasio que estoy infundiendo, que es 134, y le resto la anatremia y lo divido por el agua corporal total más 1, y eso da que subiría 10,7 mil equivalentes con un litro. Obviamente no le vamos a pasar un litro. Entonces lo que se estima es que lo mismo que para una solución al 3% sin potasio, aproximadamente con 1 ml por kilo por hora, la anatremia va a subir alrededor de 1 miliequivalente por litro. Entonces, las primeras 6 horas se podría, dada la gravedad de la paciente, partir con 1 ml kilo hora, es decir, 60 ml hora, porque pesaba 60 kilos, y yo voy a subir por cada hora, voy a subir 1 miliequivalente, es decir, en 2 horas subiría 2. A continuación, en las 4 horas siguientes, puedo bajar la infusión a la mitad, dejar a 30 ml por hora, y con eso me subiría la mitad. En vez de subir 1, me subiría 0,5 por cada hora. Como son 4 horas, me subiría otros 2 más. Es decir, en suma, en las primeras 6 horas, yo tendría que haber aumentado 4 mil equivalentes por litro. Y con eso, en general, ya el riesgo de que esta paciente se complique por la hiponatremia es bastante menor, o sea, ya la he tratado. Pero tengo que seguir subiendo la anatremia, pero más lento aún, porque no debo pasarme de 9, idealmente en las primeras 24 horas. Entonces, en las siguientes 18 horas yo podría bajar de 30 a 15. Y con lo cual, en vez de 0,5 por hora, me va a subir 0,25. Es decir, en las siguientes 18 horas yo debería subir alrededor de unos 4, 4,5 mil equivalentes más. Y eso me va a dar que en total en 24 horas yo estaría subiendo entre 8 y 9 mil equivalentes. Ahora, siempre se deben tomar electrolitos al menos cada 6 horas para estar seguro que la corrección es adecuada.
Vamos a hablar a continuación de la hipernatremia, que es cuando un paciente tiene un sodio mayor de 145 milicovalentes por litro. Esto representa un déficit de agua en relación al sodio corporal, que podría resultar de pérdida de agua neta, ya sea porque se pidió agua pura o se perdieron soluciones hipotónicas, o una ganancia de sodio hipertónico, un exceso de solución hipertónica que en general es iatrogénico. Siempre se acompaña de hipertonicidad y causa deshidratación celular, al menos transitoriamente. O sea, aquí no está la pregunta de cómo está la tonicidad, porque siempre va a estar elevada. Es un trastorno frecuente en pacientes hospitalizados, también puede darse en pacientes ambulatorios. Los grupos de mayor riesgo son pacientes con alteraciones de la conciencia, intubados, lactantes y ancianos. ¿Por qué? Porque es tan potente el estímulo de la sed cuando sube la natremia que si está intacto el mecanismo de la sed, el paciente puede tomar agua, no está comprometido de conciencia, no va a desarrollar una hipernatremia. ¿Cuáles son los síntomas de la hipernatremia? Dependen de la cuantía, de la velocidad de la instalación. En los lactantes son más prominentes los síntomas que van desde la polisnea, taquipnea, debilidad muscular, agitación, llanto, hasta las convulsiones. En cambio, en los pacientes mayores, los ancianos, los síntomas suelen verse con natremias más elevadas, habitualmente incluso una natremia sobre 160, y lo que aparece es sed intensa, que va a desaparecer posteriormente, debilidad muscular, y lo que predomina es el compromiso de conciencia. La hipernatremia lleva a una disminución del volumen cerebral, a diferencia de la hiponatremia. Aquí se produce una disminución del volumen cerebral. Esto puede, si es muy brusca, producir hemorragia cerebral subaracnoidea y daño neurológico permanente o muerte. Se produce una adaptación cerebral a la hipernatremia que lleva a ganancias absolutos electrolitos y osmolitos, y el riesgo de daño cuando se produce la corrección rápida no es mielinolisis, es edema cerebral. Acá se ve en este dibujo, ¿no es cierto?, en este esquema, que el cerebro normal, cuando se produce la hipernatremia, se achica las neuronas, disminuye el volumen, pero se empiezan a acumular electrolitos de manera rápida, después más lenta, y eso tiende a que se recupere el volumen, ¿no es cierto?, cerebral. Si hay una rápida corrección, se va a producir edema cerebral. ¿Cuáles son las causas de hipernatremia? En todos los casos debe haber falta de ingesta al agua, porque si el paciente tuviera ingesta al agua y se la pudiera tomar, no haría hipernatremia. Entonces, el volumen extracelular aumentado, que es administración de sodio hipertónico en exceso, y son habitualmente cosas más bien iatrogénicas. Dos, volumen extracelular normal. Esto puede ser porque hay déficit de vasopresina a nivel central o existe una resistencia a la vasopresina a nivel renal. Antiguamente se hablaba de diabetes insípida central y renal, pero ahora se prefiere hablar de déficit de secreción de vasopresina o déficit de la acción de la vasopresina, resistencia. Y dentro de la resistencia de vasopresina considera la hipercalcemia, la hipocalemia, el uso de litio y la nefritis intersticial. La tercera causa es cuando yo veo el VEC bajo, disminuido. Y aquí puede ser pérdida de sodio renal, especialmente la furosemida, que tiende a subir la natremia. Las diuresis osmóticas, por ejemplo, pérdida de glucosa, pérdida de urea, como asociada a la nutrición parenteral. Pérdida de sodio extrarrenal, que son diarrea, vómito, hemorragia, sudoración excesiva. Y básicamente lo que ocurre es que el paciente no toma agua y tiende a subirle la natremia. Vamos a ver un caso clínico primero de hipernatremia, que es un paciente de 55 años, sometido a una resección de colon por un cáncer, queda con una colostomía. En el postoperatorio tiene un hilio prolongado, por lo que se debe iniciar nutrición parenteral. 4 días más tarde destaca que está con una hipernatremia de 160 miliequivalentes por litro. Al examen se ve el VEC un poco disminuido, está normotenso, está con frecuencia cardíaca normal, está saturando 97% con aire ambiental. Se encuentra en los exámenes un sodio de 160, un potasio 3,1, una glicemia de 120, un nitrógeno de 60, una creatinemia de 0,9. Hay como una disociación entre el nitrógeno y la creatinina. En la orina la osmolaridad está en 500, el sodio de la orina es 30 y el volumen urinario es 4 litros. ¿Cuál es la causa más probable de esta hipernatremia? Lo más probable, como vamos a ver, es una diuresis osmótica. ¿Y cuál sería la mejor medida a realizar?
suspenderle la nutrición parenteral total. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Esta es una hipernatremia por pérdida excesiva de agua libre por los riñones. Tenemos la diuresis acuosa, en que se produce una poliuria más de 3 litros al día y los moles totales son menos de 1000. O sea, necesito tener aquí una osmolaridad de la orina baja. ¿Ya? Y la diuresis osmótica, que es el caso de nuestro paciente, que está orinando más de 3 litros al día, pero los molitos totales que bota son más de 1000. ¿Y por qué puedo hacer este cálculo? Porque el paciente está perdiendo 4 litros por día, la osmolaridad era 500, es decir, si yo multiplico 500 milosmoles por los 4 litros, estoy perdiendo 2000, lo que claramente es mayor de 1000, por lo tanto tengo una poliuria osmótica. ¿Qué es lo que se ve en este paciente? El nitrógeno es muy alto para esa creatinina. Lo que pasó es que el paciente recibió grandes cantidades de aminoácidos que vienen de la nutrición parenteral total. Esto genera grandes cantidades de urea, lo que lleva a desarrollar una poliuria con urea, que es una diuresis osmótica inducida por urea. La urea atrae agua libre a la orina y se termina perdiendo finalmente más agua que sodio, y eso es lo que lleva a la hipernatremia. En el caso anterior, lo que uno tendría que haber hecho es suspender la nutrición parenteral total y aportar agua libre para corregir el déficit, como lo vamos a ver después. El caso clínico 2 es un paciente de 70 años que ingresa por un compromiso de conciencia. Destaca en la evaluación clínica que tiene dolor en la parrilla costal y además le duelen las vértebras dorsales. Tiene un déficit marcado de Beck, está bastante deficitario de Beck. Tiene palidez y está oligúrico y en peso estimado 60 kilos. En el laboratorio de ingreso destaca que tiene un sodio en 130 milivalentes por litro en el plasma, tiene una calemia de 4,5, una cloremia de 110, una calcemia de 14, una hemoglobina de 7 y una glicemia de 110. La familia refiere que hasta hace 24 horas estaba orinando bastante, tenía una dureza excesiva. ¿Cuál es la causa más probable de esta hipernatremia? Lo más probable, como vamos a ver, es una resistencia a la vasopresina a nivel renal, que antiguamente se llamaba diabetes insípida renal. ¿Y cuál sería la mejor medida a realizar? Darle solución glucosalina. Este paciente lo que tiene es una diuresis acuosa. La diuresis acuosa se produce por déficit central de vasopresina o por resistencia a la vasopresina a nivel renal. Vimos que la hipercalcemia, la hipocalemia, el litio, la nefritis intersticial pueden producir un déficit de la acción de la vasopresina. ¿Qué es lo característico? Es que hay una poliuria, que la osmolaridad de la orina habitualmente es bajo 200. Entonces, cuando yo multiplico, si tengo 4 litros y son 200 o menos, me va a salir menos de 1000. Una de las causas de resistencia a la vasopresina a nivel renal es la hipercalcemia. La hipercalcemia produce una disminución de la incorporación de acuaporina 2 en el tubo colector, en la membrana apical de las células principales. La hipercalcemia, por lo tanto, va a llevar a una disminución de la reabsorción de agua en el tubo colector. La hipercalcemia se asocia además a déficit de conciencia, muchas veces náuseas, vómitos, falsa ingesta de alimentos, y esto lleva a que, además de la hipernatremia, se produzca un déficit de sodio, una balanza negativa de sodio, y el paciente se va a ver con un déficit de Beck y al mismo tiempo hipernatrémico. Frente a la hipercalcemia, como en este paciente, uno siempre debe pensar en cáncer, y en especial en este paciente por los síntomas que tenía asociados, que eran anemia, ¿no es cierto?, y tenía dolor de la parrilla costal, de las vértebras, que pudiera tener un mieloma. En este paciente que tiene déficit de Beck y de hipernatremia y no hay aumento de la glucosa en el plasma, se debiera tratar con solución glucosalina, como vamos a ver. Lo primero que uno hace para tratar la hipernatremia es hacer el cálculo del déficit de agua libre. Existe una fórmula en que el déficit de agua libre que tiene el paciente, para corregir la natremia desde 160 a 140, es el agua corporal actual, que se calcula multiplicando el peso del paciente por 0,4, no por 0,6 o 0,5, porque como está hipernatrémico tiene menos agua, así que es el peso por 0,4, y eso multiplicado por la natremia actual dividido por 140 menos 1. Y si ustedes hacen el cálculo en esta paciente de 60 kilos que tiene 160 de sodio, tiene un déficit aproximado de 3,5 litros de agua libre. Eso le faltaría para llevar su natremia a 140. Pero a este cálculo hay que agregarle que cada día al menos se pierde 1 litro, que corresponde a las pérdidas insensibles por
perspiración insensible y también por la respiración. Entonces uno debiera dar el déficit de agua calculado, de preferencia por vía oral o enteral. Calcular que la natremia no baje más de 0,5 miliequivalentes por hora. Por ejemplo, si yo quiero bajar de 160 a 140, me debería demorar unos 2 días. Y no se olviden que siempre tienen que agregar las pérdidas por, digamos, respiración insensible, por respiración, que son las pérdidas obligadas, por disposiciones, por piel, por respiración. Y esto en general corresponde más o menos a 1 litro al día aproximadamente. Y si el paciente tuviera pérdidas excesivas de volumen urinario y digestivas como diarrea o vómito, uno también debería agregar esas pérdidas en el cálculo. Si se requiere usar la vía parenteral, porque generalmente si se pudiera en la vía oral es la mejor, pero a veces los pacientes están comprometidos con conciencia, están intubados, etcétera, no se puede usar la vía oral, entonces se usa la vía parenteral. Si el paciente no tiene déficit de Beck, solo necesita agua libre, una buena opción para dar por la vía parenteral es dextrosa al 5%, porque la glucosa que viene acá en esta solución, al pasar por el hígado, ¿no es cierto?, se va a metabolizar y va a quedar solamente agua. Así que la solución dextrosa al 5% es solo agua. Solución glucosalina. Aquí yo sé que la mitad es agua y la otra mitad es LEC, porque la solución glucosalina tiene la mitad de agua libre y la otra mitad equivale a agua más sal, que es parecido al BEC. Y la solución de cloruro de sodio al 0,45 es la otra opción para cuando los pacientes no tienen, cuando los pacientes tienen hiperglicemia, porque yo no les puedo dar solución glucosalina si tienen hiperglicemia. Y esta es una solución que es exactamente la mitad de un fisiológico, que era 0,9, este es 0,45, y tiene, por cada litro, va a tener medio litro de agua libre y medio litro de BEC. En el caso de nuestra paciente del caso 2, ¿no es cierto?, que estaba con hipercalcemia y con hipernatremia, lo que se requiere para bajar de 160 a 140, hicimos el cálculo, es un déficit de 3,5 litros de agua. O sea, yo diría darle 3,5 litros de agua. Pero además de darle 1 litro por día por las pérdidas sensibles. Como nos vamos a demorar 2 días para bajar de 160 a 140, porque no podemos bajar en un día tanto, vamos a bajar primero 10 y en el segundo día otros 10, como nos vamos a demorar 2 días, uno debería a los 3,5 de déficit sumarle 1 litro por día de pérdida insensible, o sea 2 litros. Por lo tanto, el total de agua libre que yo debería dar para bajar la natremia de 160 a 140 en 2 días son 5,5 litros. Dado que esta paciente se veía con déficit de BEC evidente, yo no solamente debo darle agua libre, sino que también debo darle BEC. Y como no tiene hiperglicemia, una opción bastante disponible en todos lados es la solución glucosalina. La solución glucosalina tiene por cada litro medio litro de BEC y medio litro de agua libre. Por lo tanto, si yo quiero entregarle al paciente 5,5 litros de agua libre con glucosalino, tengo que multiplicarlo por 2. Es decir, debo dar 11 litros de solución glucosalina. Si se divide por 48 horas, que son, ¿no es cierto?, las horas que hay en 2 días, esto correspondería que aproximadamente yo tengo que darle 250 ml por hora de glucosalino. Y esos son los niveles que uno habitualmente debería usar para corregir una hipernatremia. Es muy frecuente que en la urgencia se le deje glucosalino, pero a velocidades de 100 ml por hora, lo que no produce prácticamente ninguna corrección de la hipernatremia. Hay que dar volúmenes bastante más grandes, que es lo que da de hacer los cálculos. Y al igual que la corrección de la hiponatremia, frente a la hipernatremia yo tengo que estar evaluando con el electrolito plasmático por lo menos cada 12 horas, idealmente cada 6 horas, para evitar las sobrecorrecciones. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención.